Bien, en este momento damos inicio a la primera mesa de trabajo titulada La experiencia de Suiza, 200 años de democracia directa, implicaciones y aprendizajes. Para ello nos acompaña como moderadora la consejera electoral Claudia Zavala, a quien damos la palabra, consejera. Muchas gracias. Reitero el saludo. Muy buenos días a todas, a todos. Vamos a dar inicio a nuestra primera mesa titulada La experiencia de Suiza, 200 años de democracia directa, implicaciones y aprendizajes. Tenemos una mesa de lujo. Está con nosotros María Amparo Alcázar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y profesora del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas. Jean-François Proudhon, profesor director del Centro de Estudios Internacionales en el Colegio México. Hernán Gómez, profesor investigador del Instituto Mora. Guillermo Cejudo, profesor y secretario académico del Centro de Investigaciones y Docencia Económica. Y Bruno Kaufmann, quien ha sido nuestro panelista anterior y es director de Cooperación Internacional de la Fundación de Democracia y copresidente de la Global Forum Modern Direct Democracy. Vamos a tener 10 minutos cada uno de nosotros para plantear nuestro tema en una primera ronda. Después tendremos una segunda ronda hasta por 5 minutos. Ustedes sabrán si los agotan o no. Y finalmente vamos a tener esta relación de diálogo con los asistentes y las asistentes aquí. Yo tengo este honor en este momento tan importante que está viviendo México y voy a empezar con una reflexión muy breve para poder dar el uso de la voz a quienes me acompañan en esta mesa. Decía Norberto Bobbio que para conocer el grado de democratización de un determinado país, el criterio de valoración no era ya el de quién vota, sino dónde vota o participa, es decir, no ya la fórmula cada ciudadano o ciudadana un voto, porque esa ya es un hecho en nuestro país y en muchas partes del mundo, sino el número de sedes, los lugares, las colonias, los barrios, las escuelas, las asociaciones, los sindicatos, en las que las y los ciudadanos pueden participar, proponer, opinar y decidir colectivamente. Lo anterior necesariamente nos remite al hecho concreto de que prácticamente en todas las latitudes la ola de malestar y desconfianza de la ciudadanía con la democracia realmente existente y practicada en sus respectivos países, es decir, con la democracia representativa, que ellos normalmente asocian con la clase política tradicional, ha generado en estos últimos años una propensión hacia los ejercicios de referéndums, hacia las iniciativas y consultas ciudadanas y en general a distintos ejercicios de democracia directa. Ahí tenemos, por ejemplo, el Brexit, ahí lo que pasó en Colombia, en Cataluña, en California y, por supuesto, lo que actualmente está pasando en México. Hace apenas unos meses, 2 consultas populares convocadas por el, en entonces, ese momento, presidente electo y organizadas por la ciudadanía activista y grupos civiles voluntarios, pero fuera del régimen y de la democracia constitucional. Determinaron esas consultas la cancelación de un aeropuerto y la aprobación de distintos programas de gobierno, incluyendo la construcción de un tren en el sureste de México. Y es que esas consultas, al no haber sido en estricto un ejercicio de comunicación y conocimiento de la opinión ciudadana, sino una práctica para hacer denotar una nueva forma de gobernar, suscitó, como podemos suponer, una serie de debates que abarcaron desde la pertinencia o no de consultar sobre ciertos temas técnicos especializados de impacto ambiental hasta la legalidad de esos ejercicios. ¿Bajo qué reglas, organizadas por quién?
y bajo qué condiciones, pasando por la legitimidad de las consultas, esos porcentajes de la votación y obviamente la mecánica para la revocación del mandato. Estoy segura que hoy vamos a aprender mucho con esta mesa sobre la experiencia suiza, que no solamente lleva 200 años realizando ejercicios de democracia directa, sino que tiene una extraordinaria vocación pacifista, lo que seguramente dice mucho sobre las personas suizas y sobre la cultura cívica que prevalece en ese país amigo. Un país que, para poner en perspectiva nuestra reflexión, con un alto nivel de vida, cuya superficie es similar a lo que juntos tienen en población el Estado de México y el Estado de Hidalgo, que es mi estado, y que tienen alrededor de 8,5 millones de habitantes. No tomo más el uso de la voz, les voy a dar la palabra en el orden. Voy a empezar con María Amparo Casar, después a Jean-François, la tendrá Jean-François, Guillermo Cejudo, luego Bruno Kaufmann y por último Hernán Gómez, en ese orden. Por favor, María Amparo, gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al INE, muy especialmente a la Embajada Suiza. Señor embajador, mucho gusto y felicidades al doctor Bruno Kaufmann. Como tenemos 10 minutos, no me los quiero agotar en agradecimientos, pero todo mi agradecimiento a ustedes. Después de oír a Bruno, me pregunto si puede uno no ser fan de las democracias, de las formas de democracias directas y al mismo tiempo ser fan de Suiza, un país extraordinario. Sí, creo que sí se puede ser. Sé que estoy sesgada porque mi yerno es suizo, pero, y me ha explicado el sistema político, además pues me mandaste para poderme preparar y aprendí muchas cosas, aprendí mucho también ahorita de lo que decía Bruno. Hay un gran desconocimiento en México sobre cómo funciona la democracia directa en Suiza. Por ejemplo, a mí me sorprendió esto que decía que normalmente las iniciativas ciudadanas eran normalmente derrotadas, pero de todas maneras tienen un gran plus, que es poner en el debate nacional ciertos aspectos importantes. O otra cosa que yo tampoco había reflexionado, que es un incentivo para los legisladores para que hagan bien su trabajo, ¿sí? Porque si no, pues les van a llevar a referéndum las cosas o a consulta y entonces pues pueden salir ahí también derrotados. Y la tercera cosa que aprendí en esta plática de Bruno es que la democracia directa debe de ser para aquellos que no están en el poder. Me parece central. De verdad, no lo había ni siquiera pensado y me parece una reflexión profundísima y de consecuencias políticas muy importantes si México va a regular las formas de democracia directa. Entonces, ya me confesé, no soy fan de la mayoría de las formas de democracia directa y estoy dispuesta a sostener que algunas de ellas no son tan democráticas como parecen o como nos las venden. Creo que la experiencia internacional, otra vez Suiza aparte, deja más incógnitas que certezas sobre, o más experiencias amargas que benéficas sobre estos ejercicios de democracia directa. Cito del New York Times, en 2016 los electores de distintos países fueron a las urnas en referéndum para decidir cuestiones de gran relevancia para sus países. En Colombia se rechazó por 50% del electorado el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, pero hubo una abstención del 60%. Ahí no hay normas que digan que tiene que participar el 50% para ser vinculatorio, ¿no? Bueno, tampoco en Gran Bretaña, para mí fue una sorpresa, en donde se separa de la Unión Europea. En Tailandia, que sí mencionó Bruno, pero bueno, en Tailandia en 2016 sí hubo un ejercicio de democracia directa que le dio la bendición, por decirlo de alguna manera, a una constitución
que acotaba seriamente la democracia, ¿no? Es una como contradicción, un ejercicio democrático para acotar la democracia, pero pasa. O en Hungría, sé que se respaldó el plan de gobierno para restringir la entrada de refugiados, ¿no? Entonces, pues, creo son nada más 4 ejemplos, pero podríamos usar muchos en la historia. El primero que empezó a estudiar esto en México fue precisamente Jean-François Proudhon, hace muchos años, que publicó un documento de trabajo haciendo un magnífico resumen de las diferentes, ¿te acuerdas? Hace muchos años. Bueno, ir en contra de la voluntad del pueblo y de su derecho a decidir suena en principio pues antidemocrático, pero puede no serlo tanto, ¿sí? Creo yo. En nombre de diversas formas de democracia directa, creo que se han cometido barbaridades y muchas veces han sido, como dije en el caso de Tailandia, usadas para dañar a la democracia más que para ampliarla, para reforzarla o para consolidarla. Y vaya que los países que usan el referéndum y las consultas populares necesitan ampliar, reforzar y consolidar sus instituciones y su democracia. Creo que por eso la democracia representativa o delegativa, con todos los defectos que sin duda tiene, tampoco es perfecta, es menos peligrosa. Tiene más candados, en principio, tiene más contrapesos, tiene a las instancias de decisión, tiene más idas y vueltas porque las mayorías en el Congreso cambian y constituyen, bueno, una forma de, digamos, ensayo y error, ¿sí? Un ensayo que puede salir igual de costoso que una forma de democracia directa, pero que tiene salidas más fáciles, porque es mucho más difícil llamar una consulta popular, ¿sí?, que corregir una ley a través del sistema de democracia representativa, ¿sí? Y sobre todo porque tiene la democracia representativa, tiene responsables directos y el pueblo, así, el pueblo como categoría, como conjunto de quién sé qué, no puede ser responsable, estaríamos como Fuente Ovejuna, ¿no? Todos a uno, no puede ser responsable y en cambio una autoridad, un legislador, un gobernador, un juez sí es responsable por las decisiones que toma y se le puede llamar a cuentas. Yo no veo cómo podríamos llamar a cuentas al pueblo mexicano por haber tomado una decisión que en el mediano plazo, en el corto plazo, etcétera, pues salga contraproducente. Estoy consciente de que como en todo, como en cualquier institución, como en cualquier norma, particularmente en lo que se refiere a las formas y prácticas políticas, pues el diablo está en los detalles, ya lo apuntaba Bruno. Entonces, todo está en cómo se reglamentan las formas de participación, desde qué se consulta hasta cómo se consulta y cuándo, quiero subrayar, cuándo se consulta, ¿sí? Pero más allá de la normatividad que puede ser mejor o peor, también influye el contexto y por eso decía yo desde el principio que puede ser uno fan de Suiza y no necesariamente fan de la democracia directa. No es lo mismo Suiza que un país de dudosas prácticas democráticas, no tanto de los ciudadanos, pero sí de sus gobiernos, de sus partidos, de sus candidatos, sobre todo en un país con niveles educativos e informativos muy alejados de lo deseable, sobre todo en un país en el que la corrupción y la impunidad son más la norma que la excepción y sobre todo en un país con millones de pobres necesitados, en donde yo sé de todos los esfuerzos que ha hecho el INE y todos los avances que tenemos en materia electoral y creo que sí hemos llegado a la idea de el principio central de la democracia, un ciudadano o un voto, pero seguimos teniendo, como documentamos en un libro reciente, Luis Carlos Ugalde y yo, de todo el dinero que corre bajo la mesa y cómo pues el clientelismo en un país como el nuestro pues te hace de los electores, sobre todo los más pobres, pero también los más ricos, porque ellos también quieren recibir contratos y demás cuando llegue la autoridad al gobierno, pues son presas fáciles de, no me gusta usar la palabra de compra del voto, pero vaya,
de incentivar el voto en una dirección o en otra, ¿sí? Pero voy al argumento general de dos de las formas de democracia directa que quieren implementarse en México, una de las cuales ya está en nuestra Constitución desde la reforma del 2014, pero que quiere re-reglamentarse. De hecho, hay 4 iniciativas en el Congreso, y otra que no la tenemos todavía en la Constitución, yo espero que no la tengamos, pero que está ya como iniciativa. De hecho, hay 4 iniciativas para que es la revocación de mandato. Estas dos formas de democracia directa creo que padecen del mismo defecto que en otros países. Son atajos, lo dijo también Bruno, shortcuts, son atajos a decisiones difíciles que poco tienen que ver con el principio que las anima, que es que el pueblo tenga o los votantes, los electores, los ciudadanos, pues tengan voz y voto. Atajos porque la decisión acaba restringiéndose a un sí o a un no, y al final los matices en estas decisiones difíciles pues no cuentan, ¿sí? Y no te dan la opción de decir sí, pero de tal manera, o no así, pero sí de esta otra manera. Entonces, esta idea de que no haya matices, que sí puede haberlos en el Parlamento o en la discusión entre las autoridades en un país federal, el de nosotros un poco de papel, el de Suiza, como nos acaba de mostrar Bruno, pues muy real, ¿sí? Entonces, me parece que lo que suele suceder es que las decisiones acaban tomándose con base, en el mejor de los casos, en nuestros países, insisto, a la popularidad o impopularidad del líder, ¿sí? Entonces, no tienen tanto que ver con la racionalidad o las consecuencias previsibles de la decisión, sino con la popularidad del líder. Por eso me encantó escuchar esta idea de que debería de ser la democracia directa para los que no tienen poder. O sea, no se decide con base a los méritos de la política en cuestión, que la mayoría de la población muchas veces no entendemos ni estamos dispuestos a entender, porque requiere un esfuerzo mayúsculo que muchas veces las personas no quieren hacer, o porque los argumentos a favor y en contra pues no son contundentes o no son tan claros, o simplemente, como decía yo, por falta de interés. Y estas dos cosas que se están discutiendo, 2 minutos, sí, que se están discutiendo ahora en México, es reglamentar las consultas populares. A mí me parece que las consultas populares tienen este defecto de que es la tendencia a que el gobernante no asuma su responsabilidad. Por definición, una política pública o una decisión que se toma en el Parlamento o que se toma en las urnas afecta a unos y beneficia a otros. Podríamos decir que el principio de que una decisión de política pública debe tomarse con el principio de lograr el mayor bienestar posible para el mayor número de personas posibles es lo que debe de guiar a una decisión de política pública, y que la mayoría la mayoría entonces será beneficiada y por eso votará por esas medidas, y que esto pues sí es lo más democrático. Ojalá, pero todos sabemos que las cosas pues no son así de simples. Una medida muy favorecida o muy popular puede dañar tanto a la persona o al ciudadano como a la nación en el corto, en el mediano o en el más largo plazo, y el resultado será menor bienestar para el mayor número de personas. Entonces, se puede quizá tener no el resultado subóptimo, sino el peor resultado posible. Y de la revocación de mandato, me parece que la revocación de mandato incentiva a gobiernos populistas y a gobiernos irresponsables para mantenerse en el poder o para elevar su popularidad y la de su partido. Si tú sabes que en 3 años va a haber una revocación, va a haber un referéndum para ver si te quedas o no al poder, pues vas a tender a hacer políticas que lleven al electorado
o a parte del electorado o a una porción suficiente del electorado para que aprueben tu mandato y por lo tanto te sigas quedando. Entonces me parece que los incentivos de la revocación de mandato son muy pueden ser muy perversos, y esto recuerdo desde hace mucho tiempo habérselo escuchado y haber leído el magnífico libro de Bruce Ackerman, profesor de Princeton, diciendo por qué la revocación de mandato es una cosa que debe de pensarse. Pienso que las formas de democracia directa son armas de doble filo y que el filo cortante, el filo que cercena, puede ser mucho más peligroso. Desde luego, los peligros se pueden aminorar o se pueden aumentar de acuerdo, como dije, a la normatividad. La cuestión sigue siendo cuándo, para qué y cómo debe consultarse al pueblo directamente. ¿Cuál debe de ser el balance entre la democracia directa y la democracia representativa? Pero sobre todo, para México, parto de la base de que una consulta no es por definición democrática y que puede ser una farsa. Ahorita hablaba Claudia de lo que ocurrió con el aeropuerto, lo que ocurrió con el Tren Maya y los 10 programas que el presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador, sometió a consulta. Me parece un exceso llamarlo, Claudia, consulta, porque pues no obedecía ni a un padrón, en fin, no tenía ninguna regla que tuviera algún respaldo jurídico. Y en ese sentido, creo que ha hecho mal o hará mal ese tipo de consulta, digamos, este arranque de cómo hizo las consultas Andrés Manuel López Obrador en estas 3 consultas que se han, bueno, 2, pero en unas se unieron muchas preguntas. El mundo no es Suiza. México sin duda no lo es. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jean-François, por favor. Sí, bien. Buenos días. Bueno, primero quiero agradecer también a la Embajada Suiza, al Instituto Nacional Electoral, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y al CIDE por organizar esta discusión, este acto académico sobre un tema que es muy pertinente en el mundo y en México. También agradecer al señor Bruno Kaufmann por su magnífica presentación que me permitió, entre otras cosas, ver darme cuenta de 2 cosas. Uno, no estoy tan desactualizado en cuanto a mi conocimiento del sistema político suizo, y dos, tiendo a compartir un poco su manera de ver el funcionamiento de la democracia semidirecta, como diría Maurice Duverger, directa como se dice comúnmente, y sobre todo su relación con la democracia representativa. Tengo solo 10 minutos, es muy poco tiempo para hablar de un tema complejo. Los organizadores nos pasaron una serie de preguntas, 4, para orientar nuestra reflexión. Creo que tendré el tiempo para abordar o contestar muy brevemente a 2 de esas preguntas, y empiezo con la primera dimensión, que tiene que ver con la existencia de posibles tensiones entre la democracia directa y la democracia representativa. Tensiones sí hay, y no voy a adentrarme en ese debate. Si nos remitimos, por ejemplo, a los orígenes, antes de que se utilizara, o más o menos de manera contemporánea, a sus primeras utilizaciones en las colonias norteamericanas para la aprobación de la Constitución, o en Francia, entre otras cosas, para aprobar en toda Europa la anexión o la invasión de otros territorios por parte de los ejércitos de Napoleón. Entonces, pero sobre todo, si pensamos en los fundamentos filosóficos, es decir, tendríamos de un lado, como gran defensor de la democracia directa, a un ilustre
ciudadano de Ginebra, Jean-Jacques Rousseau, y por otro lado tendríamos a los grandes defensores de la democracia representativa como James Madison en Estados Unidos y el Abbé Sieyès o el Abad Sieyès, gran defensor del tercer estado en Francia. No, sin embargo, en cuestión de tensiones, y es donde mi reflexión coincide con la de Bruno Kaufmann, no si tomamos en consideración los sistemas existentes en regímenes democráticos. Insisto sobre el término regímenes democráticos, en eso tiendo a coincidir con María Amparo, en los regímenes democráticos contemporáneos. Yo diría que se trata más bien de mecanismos y de procedimientos que tienden a complementarse. Ambos tipos de consulta y expresión de la voluntad popular tienen ventajas y desventajas. Y yo creo que es muy importante tomar en consideración las ventajas y las desventajas de cada uno de esos mecanismos justamente para tratar de encontrar una complementariedad virtuosa. Es importante ver, como lo hizo Bruno en su presentación, cómo se articulan esos mecanismos y cómo pueden fortalecer la calidad de la vida democrática. Contexto institucional es muy importante y aquí podemos dar, y lo hemos escuchado, el ejemplo del caso suizo para los que conocen la obra de Arend Leibhardt sobre los tipos de gobiernos democráticos. Cuando él habla del modelo de consenso, cuando hablaba de ese modelo a finales del siglo pasado, el ejemplo por excelencia de gobierno de consenso era el sistema político suizo. Y había cosas que permitían el funcionamiento de ese gobierno de consenso, como por ejemplo, y es algo que es muy importante entender, la existencia de un ejecutivo colegiado. Muy importante, es una peculiaridad del sistema político suizo y es algo muy distinto de los sistemas presidenciales unipersonales. Entre otras cosas, ¿qué permite eso? Permite evitar o restringir o limitar la tendencia plebiscitaria de la democracia directa. Y no solo la tendencia plebiscitaria, sino la tendencia personalista de ese tipo de ejercicio político. Y tiende a reducir además en los estudios sobre el populismo contemporáneo se habla mucho de la democracia plebiscitaria como una manera de mantener una cierta polarización dicotómica en las sociedades. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Y punto. Entonces, primer elemento. Segundo elemento, la fórmula electoral. Es decir, un sistema electoral de representación con alta proporcionalidad. Tercer elemento, consecuencia de lo primero, el sistema de partidos que, como se ha dicho, obliga, a pesar, a veces, ha pasado y está pasando en Suiza, de la existencia de tendencias que podrían ser extremistas en otro contexto, obligan a la discusión, a la deliberación entre los partidos políticos. Sistema confederal o federal extremadamente descentralizado y finalmente la tradición histórica. ¿Cuáles son las debilidades de la democracia directa? Como ya lo he dicho, uno, su tendencia dicotómica, la creación de antagonismo y por lo tanto, si hay esas debilidades, es importante buscar protegerse o prevenirse en el arreglo institucional global contra ese tipo de debilidad. Es muy importante, otra cosa que en general se critica en la democracia directa, la falta de espacios para la deliberación. Digo en general, porque hemos visto en la presentación de Bruno Kaufmann como más bien en Suiza, a través del arreglo institucional, ese sistema tiende a favorecer la deliberación.
Tercer elemento que es también complicado, que se critica, ya lo mencioné, es esa tendencia personalista y plebiscitaria. Y finalmente el tema de la defensa de los derechos de las minorías. Entonces, un poco aquí mi argumento es que sí, desde luego que hay muchas virtudes, pero mi argumento es que en esa articulación entre democracia representativa y democracia directa, lo que es muy importante es tratar de protegerse en contra de las debilidades que acabo de mencionar. Tensiones también hay otras que son complicadas. No sé si han seguido un poquito el episodio del Brexit en el Parlamento británico, pero ahí también, desde luego, cuando no está muy claro cuál es el mandato popular, la vinculación entre la expresión de esa voluntad y las deliberaciones que se dan en el Parlamento, se puede abrir paso a situaciones muy complicadas. Bien, segunda pregunta que nos hicieron es si la democracia directa suponía algún tipo de habilidades ciudadanas particulares. Y ahí mi respuesta va a ser la siguiente: no. No, ¿por qué? Porque sí, contestaría que sí. Eso sería como abonar a ese argumento viejo que existía en México históricamente en el momento de discutir las reformas electorales a partir del 46 hasta el 86 por lo menos, cuando se decía que el pueblo mexicano no estaba todavía maduro para tener una verdadera democracia representativa. Entonces ese argumento no lo compro. Sin embargo, lo que sí me parece muy importante es, y siguiendo en esa línea institucional, es que haya una serie de condiciones institucionales para que el funcionamiento de la democracia directa sea provechoso, para que la articulación entre democracia directa y democracia representativa represente una especie de círculo virtual. Primer elemento, ya hicimos referencia a consultas que diría particulares o privadas que se organizaron hace poco tiempo en México. Yo creo que es muy importante, igual que en la democracia representativa, proveer condiciones de organización que garanticen imparcialidad, neutralidad, transparencia, equidad y confiabilidad. Y ahí está todo el problema otra vez de la manipulación, de la demagogia, de la personalización. Y yo creo que es muy importante tener garantías institucionales que impidan esas derivas. Segundo elemento, el tema del acceso, que es un tema que no exploramos mucho en el caso suizo y que hubiera sido interesante explorar porque está vinculado con el tema del financiamiento y de los grupos de intereses, son las condiciones que permiten el acceso a la información, las posibilidades de tener acceso a los medios de información, garantías para justamente que haya un debate informado y que haya hasta cierto punto un proceso, que es algo que mencionó mucho Bruno Kaufmann, un proceso de deliberación pública. ¿Cómo se organizan los grupos que están a favor y en contra? ¿Cómo se da la discusión? Se puede uno comprar publicidad, por ejemplo. ¿Cómo se da la discusión? Una cosa nueva, que es un tema muy importante que no voy a tener tiempo de desarrollar. ¿Cómo se da la discusión en las redes sociales? ¿Cómo prevenir que haya manipulación en Twitter, en Facebook, logaritmos, etcétera, etcétera? La cuestión del financiamiento de los que están a favor y en contra también es un tema fundamental.
la formulación y el contenido de las preguntas. Y desde luego está, y entiendo que en Suiza es algo que modificaron a principios del siglo XXI, toda la cuestión de la legalidad y constitucionalidad, no solo con respecto a tratados internacionales, sino también con respecto a derechos humanos fundamentales. Bien, ¿qué más? Toda la cuestión de la interpretación, desde luego, de los debates, cuando esas consultas no son vinculatorias. ¿Cómo interpretarlo? Y ahí otra vez el problema británico. Y al final, pues habilidades ciudadanas, sí, porque los ciudadanos aprenden. Y desde luego que es mucho más fácil cuando hay una tradición histórica que cuando se inicia el proceso. Y ¿ya? Bueno, entonces la tercera pregunta será para después. Gracias. Gracias, Jean-François. Sí, es increíble. Muchísimas gracias por el tiempo también. Por favor, Guillermo. Muchas gracias, buenos días de nuevo a todos. Ya se dijo aquí, creo que es una muy buena oportunidad hablar del caso suizo o hacer reflexiones a partir del caso suizo para salirnos de algo que creo que nos ha atrapado en México en la discusión sobre consultas y democracia participativa, que es la obsesión por la coyuntura y el momento. Creo que el análisis comparado, ya lo decía Pedro Salazar al inicio, y el análisis del entramado institucional que corresponde a los ejercicios de democracia participativa nos ayuda mucho a entender, como lo decía muy bien Bruno Kaufmann, las precondiciones y los límites de la democracia participativa. Yo quiero concentrarme en 4 cosas que se mencionaron en la conferencia magistral, que creo que nos pueden ayudar a poner en perspectiva nuestras oportunidades y nuestros desafíos cuando pensamos en más ejercicios de democracia participativa para México, y luego lo voy a vincular a ejemplos de casos concretos que en México han ocurrido, en los cuales hemos depositado en los ciudadanos decisiones, porque creo que dan muestra de esos desafíos y cómo esos problemas o precondiciones, como decía Bruno, se materializan en casos concretos en México. A mí me parece que hay 4 elementos que se mencionaron. Uno es el consenso. Me parece, no solo como el arreglo político, sino el consenso sobre los instrumentos, el uso de los instrumentos. Y creo que es muy distinto cuando el ejercicio de democracia participativa es el espacio, hay un consenso sobre que ese es el espacio para resolver disputas, frente a cuando el ejercicio de la democracia participativa es parte de la disputa. Es decir, cuando la pelea es si lo usamos o no, si reconocemos o no, si le damos legitimidad o no. Uno segundo es la institucionalidad. Es decir, quién convoca, cuándo convoca, por qué convoca, sobre qué convoca, cuáles son las consecuencias. Son todas decisiones que forman parte de ese consenso, que están resueltas y que por lo tanto no son parte de la disputa. Cuando llega un ciudadano a un momento a emitir su opinión sobre algún tema, sobre los cuernos de las vacas o sobre la entrada a la Unión Europea, como nos ilustraba el embajador, sabe cuáles van a ser las consecuencias, sabe qué va a pasar, sabe por qué lo convocaron y sabe quién lo convocó. Esos elementos son, me parece, cruciales porque abonan a uno tercero, en el cual creo que vale la pena detenernos un poco, que es la previsibilidad. La previsibilidad significa, nos mostró una tabla de las fechas de votación de 2036, es decir, no es un ejercicio en el cual a mí se me ocurre hoy que vamos a consultar algo el día de mañana o en 3 meses, o no sabemos si habrá consulta o no sobre determinado tema, sino es algo que está rutinizado, que los ciudadanos y los actores políticos pueden acomodarse a ese calendario, a esos temas y a esas reglas. Es un capítulo del libro, de hecho, de una institucionalista, una politóloga que se llama Ellen Immergut, que hace, a mí es uno de los estudios que más me gusta de análisis institucional,
porque compara la forma en la que se resolvió la construcción de sistemas de salud en 3 países, en Suecia, en Francia y en Suiza. Y lo que muestra es cómo la mera existencia de ejercicios de democracia participativa obligó a los actores a anticipar. Es decir, que funciona también como cualquier otra institución, como un punto potencial de veto, de decisión. Los actores, cuando saben que hay reglas en las cuales las personas al final del camino, los ciudadanos pueden votar o puede el Parlamento acudir a ese instrumento, todos los actores se acomodan a esas nuevas reglas. Se vuelve parte del repertorio, pero anticipado, no como una salida extemporánea o de sorpresa, sino algo en lo cual todos los actores, así como en México los gobernadores ya saben que en cualquier momento puede llegar una controversia constitucional, ir a la Suprema Corte y no tiene que activarse para que ajusten su comportamiento a ese posible punto de decisión. Lo mismo cuando hay esa posibilidad de acudir a los ciudadanos para que voten en un referéndum, en una confirmación de una decisión, los actores se anticipan y se comportan conforme a ese conjunto de reglas. Y lo último, pues la educación cívica. La idea de que hay un espacio en el cual no es solo se llega a los ciudadanos con una elección, sino hay un esfuerzo por ilustrarlos, se les da información para que lean y están acostumbrados a que esas decisiones se deliberan, se discuten, hay que informarse porque regularmente acuden a los espacios. A mí me parece que esos 4 elementos son fundamentales para entender las precondiciones y los alcances y por lo tanto también los límites de los ejercicios de democracia participativa. En México hemos tenido momentos en los cuales dejamos en los ciudadanos la toma de decisiones. El más frecuente y extendido es el llamado presupuesto participativo. Varios estados, la propia Ciudad de México tiene por mandato de ley la posibilidad, bueno, la obligación de dejar un porcentaje de recursos en las manos de los vecinos para que decidan qué voten. ¿Qué ocurre? Son ejercicios muy poco conocidos, muy poco usados, la participación es terriblemente baja y el propio diseño es complejo y poco propicio para la educación cívica y para la institucionalidad. Lo que termina resolviéndose en esos ejercicios son si vamos a poner el drenaje o las luminarias en la calle en la que vive Jean-François o en la que vivo yo. No son deliberaciones sobre bienes públicos, no son decisiones sobre cosas que nos afecten en común, sino termina siendo un juego suma cero en el cual gana tu calle o gana la mía y por lo tanto lo que batallamos es porque tú lleves a más de tus vecinos frente a los míos. No tiene ese ejercicio de liberación y aprendizaje que importa. A veces en esta ciudad hemos acudido a los ciudadanos para que tomen decisiones sobre obras públicas. Por ejemplo, algunos de ustedes podrán recordar el famoso corredor Chapultepec. De repente hay un anuncio de infraestructura muy grande, muy amplio, que tiene grandes promesas de inversión, etcétera, y unos vecinos no les parece, y se decide acudir a los ciudadanos para que voten y decidan. ¿Cuál es el problema? Por supuesto, acudir a los ciudadanos a que deciden yo creo que siempre es una buena noticia, siempre y cuando sea anticipado con reglas y con claridad. En un ejercicio de democracia participativa, lo primero es definir quiénes componen a ese demos, quiénes son los ciudadanos que votan. Bueno, aquí hasta eso estaba en disputa. ¿Cuáles son las colonias y las manzanas que van a poder participar para opinar si eso se construye o no se construye? ¿Cuáles son los tiempos y cuáles son las consecuencias en términos de la respuesta administrativa a eso? A veces dejamos en municipios en Oaxaca decisiones a las asambleas de pueblos indígenas para que tomen decisiones sobre su organización o sobre el uso de sus presupuestos. A veces en esos no pueden participar las mujeres. A veces toman decisiones que van en contra de las normas. Hay en todo el país hoy constituidos, y desde hace 20 años, constituidos espacios para la toma de decisiones de los beneficiarios de los programas sociales por cientos de miles. Es decir, si viéramos cómo supuestamente se deciden los beneficiarios finales de los programas sociales y el uso de los recursos públicos, en papel hay cientos de miles de comités de Contraloría Social instalados cada año en todo el país. Eso es en papel cierto.
En papel hay todos millones de beneficiarios que están reuniéndose, escogiendo representantes y esos representantes tomando decisiones sobre dónde se va a construir una escuela, de qué tipo va a ser los materiales para una obra, a quién le va a tocar el apoyo de determinado programa y a quién no. Eso que se ha construido desde los años 90, lo cierto es que ha terminado siendo una fantasía burocrática, porque efectivamente hay actas, hay reuniones, hay votaciones y hay decisiones tomadas a partir de eso, en lo cuales los únicos que no participan no están enterados, no se informan y no saben la importancia de espacios son los ciudadanos. Es decir, ha sido algo capturado completamente por la burocracia y sin que los ciudadanos puedan efectivamente participar. Y finalmente hay muchos municipios, sobre todo, que han empezado a construir espacios en los que los ciudadanos toman decisiones sobre iniciativas ciudadanas, emulando el modelo de Madrid, de creemos un sitio web donde la gente vote qué prefieres y tal o cual cosa, con una terrible precariedad institucional. Es decir, hay de repente maravillosos portales web que funcionan bien durante 3 años, en cuanto cambia el gobierno municipal, eso desaparece y ni las propuestas, ni las consecuencias, ni las acciones sobreviven. ¿A qué voy con esto? Que hay, me parece, una necesidad evidente de ampliar los espacios para que los ciudadanos mexicanos participemos en la toma de decisiones. Hay evidentemente algunas ideas de los distintos gobiernos por ampliar esos espacios, pero hacerlo tiene que ser con seriedad, tomando en consideración estas precondiciones de las que hablaba Bruno Kaufmann, entendiendo que no es ni una bala mágica para no es una bala de plata para recuperar la confianza en los ciudadanos, ni para reconstituir el sistema político, ni para volver a dotar de legitimidad a los partidos políticos, ni mucho menos, ni es una pieza que pueda operar desconectada del conjunto de instituciones electorales, políticas, administrativas. ¿Cuál es el papel de los partidos políticos, por ejemplo, en una consulta sobre una obra pública? ¿O cuál es el papel de un órgano electoral en una consulta sobre programas sociales? ¿O cuáles las consecuencias administrativas de una decisión de un comité de ciudadanos? Todas esas preguntas, me parece, tienen que empezar a ser discutidas para que podamos entonces imaginar cuál es el papel que este país quiere darle a más espacios de democracia participativa. Yo al igual que Jean-François, no lo veo como una cosa dicotómica en el cual tengamos que renunciar a nuestras instituciones representativas para irnos a democracia semidirecta, sino simplemente creo que hay espacios en los cuales esto puede ampliarse, mejorarse, pero de una forma articulada adecuadamente y asegurar que él cuenta con la capacidad de procesar institucionalmente las decisiones que se lleguen a tomar en esos espacios. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Un aviso, está nuestro personal de apoyo con papeletas por si desean hacer preguntas para que nos las hagan llegar e ir haciendo la distribución y de manera concentrada de cada uno de los temas. Ernest, no sé si me permitan dar un giro antes de que inicie Bruno, porque me parece interesante, si te escucha a ti, tendría el contexto de nuestro país para que Bruno pueda participar. ¿Me permiten hacer ese cambio para que tú participes al último, Bruno? ¿Sí? Entonces te doy el uso de la voz, por favor, Hernán. Gracias. Buenos días. A ver, bueno, yo quisiera hablar más. ¿Se escucha bien? No, ¿verdad? Ten, Hernán. Yo quisiera hablar poco más, más que una discusión como de procedimientos, yo quisiera hablar más como de una lógica política en la que se insertan los instrumentos de democracia directa y participativa. Porque creo que la discusión tiene que ir más allá de la simple celebración de referendas, ¿no? Un referéndum, digamos, es uno de los tantos instrumentos de la democracia directa o de la democracia representativa, depende qué definición adoptemos de cada una,
pero me parece que limitar la discusión solamente a la celebración de procesos en los que se le pregunta a la gente sí o no, ¿está usted de acuerdo con cierta cosa?, es muy limitado. La cantidad de instrumentos que hay en el mundo de democracia directa y participativa es muy amplia. Yo no conozco bien el caso de Suiza, hubo desigualdad de trato porque a mí no me mandaron el libro, pero, bueno, está bien. Es que pensé que te lo había mandado el embajador, es lo que dijiste. Qué bueno. Bueno, en todo caso, lo que quería decir es que creo que hay, digamos, yo nunca he sido partidario de copiar modelos de otros países y cuando son países desarrollados menos. Digo, Hirschman decía que el copiar modelos es uno de los grandes síntomas del subdesarrollo, la idea de pretender que podemos. Yo soy mucho más partidario de ver hacia casos de países similares y ahí creo que la experiencia de Brasil es la más rica que deberíamos estudiar, porque ahí hay una variedad impresionante de mecanismos de democracia participativa, incluso también referéndums también han hecho. Por ejemplo, se hizo una ley para que no, se llamó Ficha Limpia, que surgió de una iniciativa popular, que se votó también, o también luego una serie de instrumentos como consejos, conferencias nacionales para formular políticas públicas, presupuesto participativo. Creo que hay varias razones por las cuales se promueven estos mecanismos y creo que eso es importante observar. Una es, digamos, normativa, ¿no? Simplemente organizamos mecanismos de este tipo y los ponemos en práctica para compensar las limitaciones de la democracia representativa, porque creemos que es bueno, digamos, que la gente participe y participe más. Desde esa lógica normativa, creo que la dicotomía entre querer sustituir la democracia participativa o directa por la democracia representativa me parece que es totalmente, que no es la discusión. A mí me parece que, en todo caso, como decía Jean-François Proudhon, hay que buscar una complementación virtuosa. Pero yo sí creo, yo así aspiro a sociedades en las cuales la democracia representativa y la democracia directa o participativa estén en un plano semejante de importancia. No creo más en una que en la otra. Obviamente estoy completamente en contra de que se pretenda, digamos, sustituir una por la otra en cualquiera de los casos, ¿no? Tanto desde la visión tecnocrática que postula una fe ciega en el conocimiento científico, o que dice, no, es que los representantes solamente son los que elegimos cada 6 años, ¿no? Me parece que esa es una visión extrema, tanto como la visión de quienes pretenden decir que, y ahí me podría remitir, por ejemplo, a la Venezuela chavista, donde con mecanismos de democracia participativa se intentó hacer a un lado la democracia representativa. Yo creo que las dos son igual de importantes y tenemos que ir hacia regímenes políticos donde las dos estén en un mismo nivel de importancia. En Brasil, por ejemplo, la democracia participativa está en la Constitución y tiene un grado casi, por lo menos a nivel constitucional, casi del mismo nivel que la democracia representativa. Ahora, ¿por qué promovemos estos mecanismos? Bueno, puede ser por una lógica también, decía yo, normativa, puede ser instrumental, ¿no? Para lograr más eficiencia y eficacia en las políticas públicas, para lograr más transparencia, para evitar el uso clientelar de programas sociales. Otra lógica puede ser la gobernabilidad, es decir, cuando tú tienes sociedades muy polarizadas o hay un tema que divide a una sociedad, pues para reducir el conflicto social lo sometes a un referéndum, que creo que es o a un proceso participativo de cualquier tipo.
Esto se hizo en México, por ejemplo, con los comités de solidaridad, que eran espacios que en un momento de mucha conflictividad social, si se acuerdan ustedes después de la elección de 88, Salinas le da mucha fuerza a la participación también para incluir a grupos que muchos de ellos habían enfrentado al gobierno, no habían apoyado al PRI en la elección, entonces un poco para apaciguar el país es que promueve esta política de mucha participación. Otra lógica de participación es la que utilizan los neoliberales para compensar las fallas del Estado. De repente utilizan mecanismos de participación donde terciarizan a organizaciones sociales los programas públicos, y esto pues también es, de alguna forma, es democracia participativa. Y luego también pues puede ser para lograr una apariencia de legitimidad. Ahora, yo creo muy importante que sí que los ciudadanos no participemos solo como electores. Yo no tengo el escepticismo que tiene María Amparo en los mecanismos de democracia directa. Me parece que hay que regularlos. Igual podría tener el mismo escepticismo frente a los mecanismos de democracia representativa, muchos de ellos cooptados por grupos de poder. Entonces no me da más desconfianza uno que el otro en ese sentido. Creo que hay una visión, desde la visión tradicional se le tiene miedo a la participación, ¿no? Se tiende a creer que demasiada participación puede generar ingobernabilidad, ¿no? Es la visión de Huntington, que hay que limitar la participación porque sociedades muy participativas son ingobernables. Yo creo que esa es una visión conservadora que no comparto. Y creo también que la democracia, y creo que esto es ineludible, al final la democracia participativa es importante y la democracia directa, porque a fin de cuentas la democracia representativa es un proyecto en el cual las élites se sienten muy cómodas. Es decir, las élites tienen ventajas materiales comparativas mucho más fuertes que el ciudadano común o los grupos de ciudadanos o los sectores populares. O sea, las ventajas materiales y la capacidad de influencia que las élites tienen en las instituciones políticas son infinitamente más grandes que la de cualquier ciudadano. Entonces, por eso es que me parece que la democracia participativa es muy importante, porque al final los grupos más poderosos, los bien conectados, son los que pueden influir en la democracia, en los mecanismos de la democracia representativa formal, mientras que los grupos sin poder tienen muchas más dificultades para participar de esas instituciones. Por eso me parece que, al fin de cuentas, y esto es ineludible, que la democracia participativa, si la tomamos en serio, es un proyecto contrahegemónico. Por eso entiendo que a algunas personas les incomode los mecanismos de democracia directa o participativa, porque evidentemente es un proyecto contrahegemónico, es un proyecto que obviamente pues compite con el poder de las élites, y esto creo que es el fondo de la discusión. ¿Queremos o no democracia participativa y directa? Pues tenemos que cuestionarnos hasta dónde, y por eso es que en el fondo ha habido, no conozco el caso de Suiza, me gustaría tener más información, pero creo que los mecanismos, al final de cuentas, los experimentos participativos, ¿quién los ha impulsado más? ¿Gobiernos de derecha? No, evidentemente no. Los gobiernos de izquierda, o sea, si uno ve Brasil, ¿quién impulsó el presupuesto participativo? El PT. ¿Quién impulsó las conferencias? Grupos de izquierda. Bolivia, ¿quién impulsó los procesos similares? Pues también los grupos de izquierda, ¿no? Creo que por eso, a final de cuentas, el compromiso con la democracia participativa es, en el fondo, es ideológico. Es decir, hay un tema ideológico en promover este tipo de mecanismos. Y luego otra parte de la discusión creo que es diferenciar entre mecanismos, y me dices cuando esté ya pasado de mi tiempo para no... Sí, yo te aviso. Bueno. Falta un minuto y Ok, medio. sí, para ser parejos. Hay creo que una participación institucionalizada y otra no institucionalizada. No tenemos que tenerle miedo a la no institucionalizada, simplemente ver que cada una es para grupos y sectores diferentes. La no institucionalizada, pues un partido que no está en el gobierno
y que es un partido movimiento y que tiene ramificaciones en la sociedad civil, perfectamente puede convocar a una consulta, cosa que le llama consulta, aunque en realidad no es una consulta. Hablo del proceso que tuvimos este año, que obviamente si uno lo quiere ver con el rigor de una consulta, pues claro que no lo fue, pero fue un experimento democrático, digamos, y eso como una participación no institucionalizada me parece legítimo. Ahora, una vez que ese grupo está en el poder, pues tiene que organizar mecanismos de participación institucionalizada, y ahora sí les vamos a tener que exigir que lo hagan bien, que lo hagan con reglas, que sea previsible, que sea en espacios y condiciones definidas, todo lo que aquí se ha comentado. Y luego, algo que me parece muy importante es remitirnos a la literatura sobre niveles de participación o las escaleras de participación. Hay un texto muy bueno de Arnstein de 1969, que ya es un poco viejo, pero que para mí sigue siendo actual en la medida en que hay niveles de participación. El nivel básico es la información. Sin información no puede haber participación, y eso sea un referéndum, sea una consulta popular, sea lo que sea. El siguiente nivel puede ser una consulta, pero no solo es el referéndum. Lo que pasa es que en nuestra legislación se entiende consulta por referéndum, cuando en realidad la consulta puede ser mucho más amplia, puede ser reuniones, visitas, una encuesta, por ejemplo. ¿Por qué no hacer una encuesta? Que los gobiernos organicen una encuesta para tomar una determinada decisión, y no necesariamente tienen que ser vinculantes, es escuchar a la ciudadanía. Otro nivel puede ser ya la colaboración o el involucramiento, o sea, no solamente ir más allá de las encuestas, ¿no? Colaborar en la formulación de políticas públicas, formar parte de los procesos. Y yo sí creo que al final hay que llegar a lo que Arnstein coloca como la decisión y el empoderamiento, es decir, ciudadanos que se involucran directamente en acciones de política pública y se convierten en gestores, y que se transfiere el control de la toma de decisiones de ciertos rubros a los ciudadanos. Solidaridad, por ejemplo, lo hizo en su momento, traigo ese ejemplo fresco en la cabeza, pero ha habido otros ejemplos donde los ciudadanos directamente se ponen a actuar, a tomar decisiones y a hacer las cosas. Entonces, hay distintos niveles de la participación. Yo creo que quedarnos solo en el nivel de la información es muy limitado, quedarnos solo en las consultas también. Yo aspiraría a que tengamos una agenda como mucho más ambiciosa en materia de participación, porque evidentemente el déficit es enorme, porque hay una crisis de legitimidad de la democracia representativa, y no la vamos a resolver girando hacia la democracia participativa, pero sí podemos lograr una combinación virtuosa entre ambas. Y me parece que por ahí va el tema. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Bruno, por favor, hasta por 10 minutos. 12 minutos en realidad, soy pareja. Muchas gracias. Thank you very much. Just to understand, I'm sitting on another level of you. Come up. Yes. Yeah. So you're on the same level, yeah. Okay. Yes, thank you very much for all these feedbacks and comments. I mean, the fundamental question we have a little bit is also, in a way, why does the whole world, the majority of the world and the majority of Mexicans and the majority of Swiss are so much in love with democracy, or at least prefer democracy from other systems? And in a way, we could be with Winston Churchill to say there are only bad systems, but democracy is the least bad system of government. But I think there is also a positive aspect of the idea of democracy, which is so strong, and which is in fact very old. It's 2,500 years old, when the statesman, the Greek Pericles, said that the difference between a democracy and a non-democracy is that in a democracy, decisions are made after dialogue. And this is the big difference to a non-democracy, where there is no dialogue. There is just a decision by a few people or one person. And in democracy, there is the dialogue by the many, and it was developed during the times. I mean, as it has been said, Jean-Jacques Rousseau had said, a democracy is a system where the people who are concerned or are under a certain law had at some point the right to be involved in the dialogue about this law. And this is a very powerful idea, because it changed the whole idea of being under somebody. It's the idea that we, the people, are the ones to make decisions. Nobody gives rights to the citizens. We, the citizens, have the rights. That's the fundamental idea of democracy. So, in a way, what we give away is, of course, for practical reasons,
we mandate other people to make decisions. We delegate powers to others, but we don't get rights from these people who we mandated. That would be a totally illogic idea of democracy. That's the way how you can say maybe elective dictatorships are done. So by election somebody gets like a higher dignity or a higher wisdom. I mean, that's in some way a very strange idea of understanding a modern democracy. But of course the reality is another one, because the history hasn't been democratic. Most countries haven't been democracies for a long time. 100 years ago, when the Norwegians voted about their independence, about their form of government, they looked around in Europe, there were just two republics, Switzerland and France. And France, as we know, has been a very monarchic republic. So it was very hard for the Norwegians to believe that as a republic, democratic republic, you could be seen as independent. So they voted for the monarchy. Now, talking about Switzerland and Swiss example, I think it's very important to say that, in fact, it's really not the Swiss model we are talking about. Switzerland is a reference point when you discuss practical issues on direct democracy. That's for sure, because why? I mean, I myself, I have been involved in more than 1,000 elections and referendums in my lifetime. In a little bit more than 30 years, I have had the right to be a decision maker in 1,000 issues without being elected politician. And that's, of course, changes a lot of practical has a lot of practical implications. So about 2-3 times a year, our foundation and I am involved in study tours to Switzerland, inviting, together with the Swiss government, people to study over an election day, a referendum day, how things are doing and how they are solved, how they are practically solved. And that's a very important factor, that today, not only in Switzerland, but also in other countries, there's a growing experience of how to use direct democracy as part of the representative democracy. And I'm also totally convinced that we shouldn't be stuck in the old idea of that there is something like a representative democracy and direct democracy, because there's no direct democracy without representative democracy. And there's no representative democracy without deliberative indirect democracy, and there's no representative democracy without the independent court system. So we have all these aspects which are very fundamental: the protection of individual rights, the delegation of power for practical reasons, and the participation of people through direct democracy. The question is really how, not if. And that's the issue where I think the whole world is standing today, because too much time we have lost in discussing this kind of confrontation between direct and representative democracy. It's more a confrontation between representative government and, of course, the people's rights to influence, even in elections, even through the court system, even through direct democratic procedures. So when we are talking about how to implement, how to promote direct democracy as part of this modern representative democracy, first we have to see that it's really a fundamental human right. I mean, in the Universal Declaration of Human Rights from 1948, Article 21 says very clearly, every citizen has the right to be involved in the government of his and her country, indirectly or directly. Already at that time, it wasn't a question to confront that. But the fundamentals are there, and the fundamentals are still here, and they become stronger. And especially we are now talking about procedures, and we are talking about practices. And there Switzerland comes in, not as a model to be transferred or to be exported. That's totally impossible and makes no sense, because it would be a promise which cannot be fulfilled. So when we are talking about how to implement direct democracy and how to make it working, I think we have also to be critical about certain points, how it is done. Because very many times it's really, as we have heard here many times, and there is a risk all around the world, that it's really done, I mean, by assessing, by saying the principle is good, and in practice, I'm the governor or the president or the parliament, we are the ones to define how it works. Not the people, not those who are in charge. And that's, of course, again, a very contrast. And you can just make the test when you discuss initiative for referendum procedures and compare it with elections. I mean, there's a discussion, I mean, Brexit was an advisory top-down plebiscite. I mean, just believe that the Prime Minister of Britain would say, next election,
we will do in a way that it's advisory. We will see what's coming out, and we will a little bit discuss if we want to implement it. I mean, advisory elections is one of the most stupid ideas which exist. Advisory referendums, exactly the same. You shouldn't have advisory referendums. It should be decision-making or not. And that's very important, I think, when we discuss it and when we discuss different ways of participation. Different ways of participation can be very useful, can be very powerful in preparing this kind of decision-making. So it can also be a way to advise, really, legislators in their work, but it doesn't replace the idea of direct democracy as a fundamental right to make important decisions for your society and your future. So going into this discussion, I think we have to be very critical. Also when it comes to, for instance, somebody says to me, a minister or somebody says to me, people are too stupid to make decisions on an issue. How can they be too stupid? I say, I mean, maybe I understand they elected you. Then you get like the idea, what are we discussing about? Are we discussing about the fundamental idea of democracy, or are we just discussing really the idea of making democracy possible? So in a way, I think it's the momentum now really today in this country, but many other countries as well, because when you look around the world, there are almost no countries, democratic countries, which have no forms of direct democracy. We have together the Swiss Democracy Foundation, together with Democracy International, which the colleagues are sitting there, which is an organization promoting, supporting developments of direct democracy around the world. We have a navigator, a database on different forms of initiative referendum around the world, and 113 out of 125 democratic countries have some form of direct democracy. So it's really not a question if, it's a question how. And in that way, I would really and I like this debate we have today and this exchange. I would really encourage all of you to take this issue very seriously, not to make shortcuts to just bypass it, and not to try to think that we can go back in time, because there's no way back in time. Democracy is an unfinished journey. It will always be something like a utopia, but it's not an illusion. It's something we can be on the way to. And by experiencing democracy, we don't want to have less, we want to have more. And that's a natural reason, because democracy as an idea is very powerful. The reality of democracy is very weak still. So there's a lot to do, but it's my conviction that today, never before, the world and Mexico has never been as close to make a step forward when it comes to direct democracy. Thank you very much. Muchísimas gracias, Bruno. Pues muy interesante este primer momento. Voy a hacer una reflexión respecto a las temáticas que nos han llegado en las preguntas, antes de darles el uso de la voz a quienes nos acompañan en la mesa, porque es muy interesante ver, particularmente se presentan algunas para Bruno. Y Bruno, en el sentido de si tienes la posibilidad de explicarnos si hay algunas herramientas tecnológicas que se utilicen en la aplicación de los ejercicios de democracia directa en los referéndums, si usan inteligencia artificial en el modelo, también nos están pidiendo si se puede explicar con mayor claridad cuándo llevan a cabo el referéndum de una ley, si es siempre o cómo se decide cuándo debe ir a referéndum y quiénes cuentan con esos votos, quiénes cuentan los votos, si tienen una institución electoral similar a la que representa el INE en México. Otra gran temática que se abre a partir de las preguntas es si las instituciones que tenemos en México, y la abren a todos nuestros participantes de la mesa, si las instituciones que existen en México para legitimar la forma de gobierno existente funcionan para garantizar este derecho de participación de la ciudadanía. Y hay un tema particular que te hacen, Jean-François, en particular a ti, es cómo se puede resolver constitucionalmente que el Parlamento no desee votar favorablemente el Brexit, que era vinculatorio. Esta es una pregunta directa para ti. También,
de parte de las organizaciones de la sociedad civil, enfatizan en cómo hacer para que ellas participen cuando un gobierno no las tiene presentes y no ha participado y no quiere participar con ellos. Hoy hay una pregunta que nos hacen, una reflexión. Hoy en Estados Unidos se celebra el cumpleaños de Martin Luther King y nos preguntan aquí si ha sido usada la democracia directa para terminar con un sistema de exclusión racial o para un movimiento de derechos humanos. Nos preguntan particularmente cómo está conformada la pirámide jerárquica de las leyes de Suiza y finalmente les preguntan a todos y los ponentes si consideran que los mecanismos de este tipo de democracia directa, como son la consulta popular o la revocación de mandato, perjudican o benefician en la comunicación política entre ciudadanos y los gobernantes. Voy a proceder a darles su segundo momento de participación. Abrimos ahorita, yo creo, un espacio para desahogar a estas preguntas para que no se nos queden todas al final. Me están llegando bastantes. Yo creo hasta por 2 minutos para hacer una reflexión o máximo 3 minutos respecto de las preguntas antes de empezar la siguiente ronda de participación. ¿Sí? ¿Empezamos, María Amparo, contigo nuevamente o quieren tomar libremente la palabra? ¿Cómo? Creo que básicamente las preguntas son muy informativas y para Bruno. Yo contestaría la única, no sé, ¿me prestas el micrófono? Sí, claro. Me refiero a la última que dijo Claudia sobre si las instituciones electorales en México funcionarían adecuadamente para llevar a cabo, organizar, contar los votos, etcétera, de un referéndum, de una iniciativa ciudadana, de una consulta popular, hasta donde estamos ahorita reglamentados, que insisto, faltan reglamentar muchas de las formas de democracia directa que se introdujeron en 2014 y algunas hay que reglamentarlas, como decía también hace un momento, y ya hay iniciativas en el Congreso. Creo que el problema está en las condiciones, no en el Instituto Electoral. El Instituto Electoral está perfectamente capacitado, preparado y tiene los recursos humanos, administrativos, etcétera, para hacerlo. El problema es si tenemos las buenas reglas y el problema es ver también las otras instituciones que están involucradas en las formas de democracia directa que hay en México hasta el momento. Por ejemplo, no en todos los países es la Suprema Corte de Justicia la que dice si es constitucional o no el tema y la pregunta, ¿no? Entonces, aquí está involucrado el Ejecutivo porque puede plantear, el Legislativo lo mismo y la redacción de la pregunta, el Poder Judicial porque tiene que, digamos, definirse, pronunciarse sobre la constitucionalidad y desde luego el INE porque es el encargado de ver que esté bien el padrón, de que haya la participación requerida, que por cierto es 2% del padrón en el caso de las consultas populares iniciadas por el ciudadano. Son otros 33% de cualquiera de las dos cámaras, el presidente de la República, en fin, eso está bien reglamentado y hay inconformidad con esa reglamentación y con la que viene. Pero en materia de organización, que le correspondería, entiendo, al Instituto Electoral, creo que se llevarían a cabo, pues cada quien tendrá su opinión del Instituto Nacional Electoral, no es perfecto, yo tengo una buena opinión, creo que ha demostrado una y otra vez que sabe y puede organizar y contar los votos, pero ahí lo tenemos y sería la instancia que tendría que ser usada. Yo tengo una pregunta más para Bruno. ¿Existe en Suiza la revocación de mandato? Digo, sé que es medio extraña porque el Ejecutivo es colegiado, son 5 integrantes, 7 integrantes del Ejecutivo, pero ¿existe algo como la revocación de mandato para las autoridades de los cantones o del Ejecutivo? Creo que no
no lo he encontrado, pero te lo pregunto de todas maneras, ya que te están preguntando tantas cosas. Gracias, María Amparo. Por favor, don François. Sí, rápidamente. Bueno, la primera pregunta sobre si las instituciones existentes en México funcionan para garantizar la implementación de esos procedimientos. Yo no tengo ninguna dificultad con las instituciones existentes, al contrario, yo creo que tienen en sí todos los elementos para garantizar que esas consultas a nivel nacional funcionen. Yo creo además que es muy importante, y ahí es una responsabilidad de la clase política en su conjunto, es muy importante establecer semánticamente una distinción entre lo que son las consultas nacionales, diría yo, de carácter privado, es decir, llevadas a cabo por partidos u organizaciones políticas, y lo que son las consultas nacionales que se dan dentro del marco constitucional. Y sobre ese mismo tema también, una cosa que me parece importante, y espero que sea algo que esté tomado en consideración en las iniciativas que se van a discutir sobre el tema de la reforma. La reforma de 2014 es casi perfecta desde un punto de vista de constitucionalidad, protección de derechos, el carácter vinculatorio o no de las consultas. Sin embargo, padece un enorme defecto, y lo vimos en el 2015, es inaplicable. Es decir, es una reforma que manifiesta deseos piadosos para que se puedan utilizar esos mecanismos, que sea referéndum desde el Ejecutivo, desde el Legislativo o la iniciativa popular, pero al mismo tiempo, por distintas razones, en su estado actual, y lo hemos visto en el 2015, no ha funcionado, y yo creo que sería muy sano pensar en reformas que permitieran que funcionaran esos mecanismos. Hay una cosa, entre otras, que yo creo que habría que volver a reflexionar mejor. Pienso en los 5 o 6 temas que en principio no pueden ser objeto de consulta popular. Si pensamos en esos 6 temas, pues terminamos cubriendo casi toda la agenda de la acción de gobierno y de los grandes temas públicos. Entonces yo creo que me refiero desde luego, bueno, restricción de derechos humanos, sí, muy noble, pero al mismo tiempo la mayoría de muchas de esas consultas nacionales públicas en otros países tienen que ver con cuestiones éticas, 1. 2, los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional. Bruno no hubiera podido participar en ese referéndum sobre la desaparición del ejército en Suiza. Y desde luego el otro tema, la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. Entonces, yo creo que son temas que merecen una reflexión. El caso británico, no voy a entrar en esa discusión hoy ni aquí. Sin embargo, lo que es muy interesante es que muestra en este momento las dificultades de combinar ese tipo de consultas con la tradición parlamentarista, y sobre todo el problema de cómo interpretar la expresión de la voluntad pública, porque detrás del sí al Brexit, pues hay un abanico de posiciones impresionante, y en el momento de tratar de interpretarlas se vuelve muy complicado. Gracias. Muchas gracias, Jean-François. Por favor, Guillermo, en esta intervención. Sí, muchas gracias. Yo 2 ideas muy breves. Una es, creo que hay que distinguir entre, para responder si las instituciones podrían servir para una ampliación
Creo que distinguir las instituciones electorales, que al igual que María Amparo y Jean-François, yo creo que la respuesta es un sí, de los partidos y otras instituciones, por ejemplo, si nuestro federalismo mexicano puede funcionar bien en esta lógica. Creo que hay un aprendizaje importante hacia el futuro de las iniciativas de democracia participativa que se están construyendo en espacios subnacionales, no solo en municipios, sino porque hay una ley de participación ciudadana muy ambiciosa en el estado de Jalisco, en la propia Ciudad de México, pues hay muchos instrumentos previstos en la Constitución y las normas, y creo que ahí hay un gran aprendizaje hacia adelante. Muchas gracias. Guillermo, por favor, Hernán. Bueno, sobre la pregunta si las instituciones en México funcionan para garantizar el derecho a la participación de la ciudadanía, recuperando un poco lo que decía Guillermo, bueno, la participación de la ciudadanía se da en distintas instancias. Yo diría que no es que es un derecho que aún tiene mucho por avanzar, es decir, incluso los partidos políticos son un espacio bastante cerrado. O sea, no creo que funcionen plenamente como mecanismos para garantizar la participación de la ciudadanía. Me acuerdo hace un par de años un grupo de jóvenes que tuvo que interponer un fallo ante el Tribunal Electoral porque no los dejaban afiliarse a un partido político, porque iban a la sede del PRD, decían queremos afiliarnos al PRD, y les decían, es que no hay afiliaciones. Y cada vez que iban les decían, es que no hay afiliaciones. O sea, el partido los partidos en México son entidades de interés público. Cualquier ciudadano debería tener el derecho a afiliarse a un partido. Pues no, como en el PRD las tribus controlaban las afiliaciones, y obviamente a cuántas afiliaciones le dabas a un grupo u otro, pasaba por una negociación política entre tribus del partido, pues ahí el derecho a participación política no estaba. Entonces, evidentemente, tanto la democracia formal representativa tiene retos enormes para ampliar la participación, como los mecanismos propiamente de democracia participativa y directa. Es decir, lo mismo la legislación actual en materia de consultas está hecha para que no se pueda hacer una consulta. Es decir, todo está hecho para que sea tan complicado hacer una consulta que al final desistas. Ya se había hecho una en materia energética y con el argumento de que involucraba los recursos del Estado, la Corte la desechó y se declaró inconstitucional y no se pudo validar. Entonces, yo creo que los retos están en ambos lados, incluso en esa democracia representativa formal. Hay retos inmensos para lograr la participación de la ciudadanía. Creo que con eso contesto. Muchas gracias. No, y una cosita más quería decir. Creo que sobre el propio papel del INE, a mí me parecería muy importante porque tengo la impresión de que el propio INE tiene una visión más tradicional de la democracia, ¿no? Digo, toda su trayectoria, pero quienes están ahí yo creo que hay mucho, sería muy importante que el propio INE se convenciera de la importancia de promover mecanismos de participación ciudadana en México, de democracia participativa, pero que lo interioricen, porque yo creo que han leído mucho sobre democracia formal, democracia representativa, democracia con la visión tradicional, pero que en esta otra parte hay un poco un sesgo ahí, e incluso yo diría ideológico, porque por la propia historia del INE, etcétera, pero yo creo que en estos años sería interesante que el propio INE también se vuelva la institución que en el fondo garantice que estos mecanismos de democracia participativa que tanto se necesitan se hagan bien. Y yo creo que eso pasa también por modificar un poco sus propias concepciones sobre democracia. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Aquí hago un paréntesis, no sé, INE, ¿quién es? O sea, ¿cómo lo conceptúas en esta pregunta? Lo único que sí es que el INE siempre está abierto a los momentos y a explorar cualquier tipo de circunstancia. Me parece que concebir al INE en lo abstracto no representaría aquí como autoridad.
te puedo decir que siempre hemos estado abiertos a todo lo que tengamos que hacer, derrotando los mismos obstáculos y las mismas cuestiones sociales estructurales que a veces se presentan en las concepciones, pero siempre en el INE hay una perspectiva amplia, protectora y de garantías. Eso, desde la voz de una de las integrantes del Consejo General, lo puedo decir abiertamente, porque en ese colegiado siempre en esa medida se discuten los temas, pero después los platicamos. Hernán, por favor, Bruno. Thank you. I must pick a few issues because there's a little time. Yes, Maria asked about the revocatorio, the recall vote in Switzerland. Yes, it exists in certain cantons, but it's never used. In certain Canton states, yes. Most things exist somewhere in Switzerland, but sometimes they're really not used. And we have had, you can imagine that direct democracy is very much a subject of direct democracy in Switzerland. About at least 1 or 2 issues per year are about direct democracy. So we are continuously discussing how direct democracy works. It's not like a God-given, historically given thing. It's something to develop all the time. And we have introduced certain forms of direct democracy, like the statutory citizen initiative, which was abolished again by the people 10 years later because nobody used it. So this learning system, I think, is important when it comes to that. And Swiss direct democracy has also to be understood as a learning process on many different levels. We have 2,222 municipalities. They are all sovereign in having their own constitution. So there are many, many different forms. We have 26 states which are sovereign to have their own constitution, and even there you have different forms. The interesting thing is a little bit, when it comes to the local level, the more people live in a municipality, the more direct democracy you have. So the old idea that direct democracy is just for small entities, it's just the contrary, because the more complex society is, you need more direct democracy. In a very small village, you can go to your mayor. You don't need to have a vote and all these kind of things. But in Zurich, the biggest municipality in Switzerland, you have most votes, you have most initiative, you have most tools. The Zurich people voted more than 1,500 times in 15 years on different issues. So I would say direct democracy is especially needed when you have bigger and more complex societies than smaller ones. Then there is the question also about the participation in it, how much people participate. And in fact, again, when you compare Switzerland sometimes to other countries, it's said, and the Economist has just done this mistake again, they compare a vote like in Sweden every 4th year, just one vote for everything, 88%, and they say Switzerland only 45%. But that's the average. But they don't count the occasions of participation. They don't count the possibility to make citizen initiatives. And in fact, Switzerland, 85 out of 100 participate in some form of direct democracy every year. So it's not like that you have like the whole majority not being interested. And this is important to compare. And also it's important to say that people selectively participate in direct democracy. They normally participate when they are concerned, when they are informed, when they feel, and in other cases they let the other people making the decision. So it's a very flexible system in that. And thirdly, and there are many other issues, recommendations for implementation of direct and participatory democracy in Mexico. I mean, this is of course a very difficult question to me. I would just say 3 things. Go local, go simple, and go long-term. Because it's really the local level where you can experience, when you can test, when you can develop, and also the belief into that this works is much easier on a local level where you have less blockades of ideology, of big interest than on the national level at first. So that's really the place to develop it. Go simple, we have discussed that already. Do really, I mean, there are a lot of recommendations internationally by the Venice Commission, by other international organizations, what you should avoid, what you shouldn't go for. I mean, a classical mistake many countries are doing, they are introducing turnout quorums for referendums, but not in elections, which means when you have a vote, you vote yes and no, and the non-voters are counted as no voters, which of course undermines the whole idea of the participation. And when it comes to how it looks like, I mean, as you have said, perfect system in a way, perfect legislation, but in practice maybe less perfect. So don't go for the beauty
aside how it looks, go for the feeling in the long term. Thank you. Muchas gracias, Bruno. Gracias a todas, a todos.